buenas noches. Espero se encuentren bien, bendecidos, que se encuentren usted en su casita o donde se encuentre escuchando y sintonizándonos. Espero que usted se encuentre bendecido en el nombre del Señor. Es para nosotros un privilegio estar con ustedes una vez más. Les agradecemos el que nos permitan entrar en su hogar para poder conversar un poquito de la familia, poder conversar y retomar. Vamos a retomar un poquito el tema de la semana anterior. eh, y pues aquí estamos bendecidos nosotros también. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Gracias por conectarse una vez más y por ponerle el interés y el amor a lo que es verdaderamente importante, que es la familia. Amén. Así que entremos de una vez de lleno a orar, por favor, para que podamos entrar en el desarrollo de la palabra y podamos pedirle al Padre, suplicarle, que Él nos dé ese pan de cada día, ¿verdad? Esa porción que nos corresponde para el día de hoy, inmerecidamente, pero que Él en su misericordia nos da esa porción. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia, Padre. Gracias, Padre Celestial, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Gracias, Padre bendito, por la vida, gracias por todo lo que tú nos das, Señor Jesús. Gracias por todo lo que nos provees, Padre bendito. Hoy nos acercamos delante de ti necesitados, Señor, necesitados, Padre, de una palabra, necesitados de escuchar tu voz, necesitados, Padre bendito, de que tú nos hables, Padre Celestial, y que podamos de esa misma manera entender los misterios, entender la revelación que tú traes para nosotros, Señor. Yo te suplico que en este lugar, aquí donde estamos nosotros y también donde están los hermanos que nos sintonizan, descienda un espíritu de revelación, de entendimiento, Señor, para que juntos podamos entrar hacia el lugar santísimo, Padre, para adorar y santificar tu santo nombre, Padre. Danos la porción, Padre Celestial, de este día, Padre bendito. Y yo te suplico, Señor Jesús, que nos auxilies a nosotros aquí para ser portavoces tuyos, Señor, y que hablemos las cosas que convienen, las cosas que salen de tu corazón, Señor, y no las nuestras, Padre. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis amados hermanos, hemos estado conversando hablando un poquito de la economía en el hogar, hablando un poquito de lo que el Señor nos ha permitido el lunes anterior y que también nos ha permitido compartir en otras congregaciones donde el Señor nos ha permitido estar, porque consideramos de que es importante que se levante un espíritu de José en este tiempo para que podamos administrar las cosas materiales que el Señor nos da, y también las que no son materiales, ¿verdad? Pero que nosotros como familia, como cabeza de hogar, el varón, o si usted, hermana, es soltera, digamos, o madre soltera, y usted cabeza de su hogar, también tenga la capacidad de parte de Dios, la sabiduría, el entendimiento, pero también con la palabra para poder nosotros entender, digamos, y poder recibir la revelación que viene de parte del Señor y que viene a redarguir, a consolarnos también incluso, y a darnos sobre todo una esperanza de lo que Él está haciendo con nosotros en nuestra casa y en nuestro hogar. Entonces, ustedes se recordarán, y se lo vamos a poner en su pantalla, que vimos las principales problemáticas. Voy a hacer un pequeño resumen y nos vamos a ir súper rápido porque esto ya lo vimos y hablamos, creo yo, suficiente la semana anterior. Y hablamos de que hay 4 problemáticas dentro de los hogares, que es el sexo, el reconocimiento de autoridad, la familia política y lo económico. Y nos estacionamos en la parte económica, ¿verdad? Ahora nosotros también hablamos de Mateo 19:6, que dice, así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Y también vemos lo que dice Génesis 24, que ya no iban a ser dos, sino que iban a ser una sola carne, cuando el Señor pues hace a la mujer y lo saca de la carne de Adán, lo saca del cuerpo de Adán, y entonces nosotros vemos ahí cómo el Señor nos auxilia y nos da una ayuda idónea, nos da un semejante, decía un pastor, ¿verdad? Que me gustó mucho eso, este rema que él tiene. Y nosotros pues tenemos que comprender en esa área, y no solo en esta área de lo económico, que es lo que hemos estado tratando, sino que en las 4 problemáticas, que ya no somos dos, sino uno. Y creo que las cosas problemáticas se vuelven más grandes, o el problema se vuelve más grande, porque nosotros no hemos llegado a comprender a la plenitud de que ya no somos dos, sino uno. Porque cuando uno comprende que ya no es dos,
sino que solamente una carne, y que al ser feliz ella, soy feliz yo, y al ser feliz yo, es feliz ella, entonces ahí nosotros nos complementamos y nos damos cuenta, hermano amado, de que vamos evolucionando no solamente como personas, sino que también como matrimonio y también en la parte espiritual, que va a tener repercusiones en la parte terrenal. Y mire lo que le estoy diciendo, que nosotros cuando hacemos las cosas bien en el área espiritual, van a tener una repercusión en el área terrenal. Y cuando hacemos bien las cosas en el área terrenal, dándole toda la gloria y la honra al Señor, va a tener una repercusión en lo espiritual. No sé si tú quieres agregar algo. Sí, eso que tú dices es como lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que lo que atares en la tierra será atado en el cielo y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, cuando nosotros ponemos un orden terrenal, definitivamente eso se vuelve un orden espiritual. Sí, definitivamente. Entonces, bueno, nosotros les decíamos la semana pasada que al ver este versículo de Mateo, en la siguiente diapositiva nosotros vemos que dice ya no dos, sino una. Y entonces decía lo primero carne, ¿verdad? Pero nosotros hacíamos la referencia en decir una sola casa, una sola familia y una sola economía, teniendo en cuenta la siguiente diapositiva, que son las 4 problemáticas versus el ya no dos, sino una. Haciendo una pequeña comparación y diciendo, ya no solamente tengo que complacerme yo en el área íntima, en el área sexual, sino también tengo que complacerla a ella. Y eso es parte de ser una sola carne. El reconocimiento de autoridad, es decir, yo ya no reconozco más a mis padres como mi autoridad. Y no me vaya a malinterpretar esto, sino que lo que pasa es que la palabra de Dios dice, dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás, ¿verdad? O sea, dejarás. Entonces eso quiere decir, sales de la sombría de autoridad de tus padres y te metes a la sombría de autoridad. En este caso, si es la mujer, se mete la autoridad de su marido, de su esposo. Y si es el esposo, pues entonces él ya pasa a ser una autoridad y a someterse directamente a la autoridad que es Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra de Dios dice que la autoridad del hombre es Cristo y la autoridad de la mujer es el hombre. No en ese orden lo dice específicamente el versículo, pero lo dice de esa manera. Esa es la sustancia, perdón. Entonces, el reconocimiento de autoridad, nosotros tenemos que entender y decir, aunque el papá le esté diciendo, ya mira, no tenés que, no sé, ahorita no se me ocurre alguna cosa de que le puede decir, pues, pero ya no tendría que estar la mujer sobre la autoridad del papá ni de la mamá, sino del hombre. Y seguir, digamos, esa línea para poder ser una sola casa y poder convertirse en que ella venía de una casa y yo venía de otra y ser ahora, dejar de ser de esas casas y hacer nuestra propia casa. A eso nos referimos cuando decimos el reconocimiento de autoridad a una sola casa. Y la familia política, pues hacemos la comparación en una sola familia, porque entonces ya no es tu familia ni mi familia, sino que es nuestra familia. Tanto la parte de ella como como la parte mía. Y aunque hayan ciertas partes de conflictos y demás, entender de que al final, si es su tía, su prima, su cuñada, lo que sea, bueno, el cuñado sería mi hermano, pero mi hermana, pero vendría siendo también mi primo, mi tío, mi padre, mi abuelo, todo porque se vuelve una sola familia. Entonces eso es bien importante, y como le digo, aunque hayan conflictos, y mire, todo por el mismo precio. Tratemos la manera de llevar la fiesta en paz en ambas familias, y si hay algo donde usted no se lleva, pues trate de ser inteligente, digamos, que todos somos inteligentes, ¿verdad? Pero sacar cierta astucia, mejor dicho, y decir, bueno, vamos, hay una parte de la familia donde es un poco complicada, tratemos de tener la menos relación posible, sino tengámosla cuando haya solo la pura necesidad, ¿verdad? De tener cierta relación pero que tampoco se pierda esa misma relación, porque al final es una sola familia. Pero esa parte no es la que la queremos hablar, sino que lo que queremos hablar es lo económico, que se vuelve también una sola economía, ya no dos. Ya no es tu trabajo, ya no es tus ahorros, ya no es tu dinero, ya no es tus propiedades, porque mira, hermano amado, a veces se llegan a casar, llegan al matrimonio las parejas e incluso los padres hacen firmar al esposo de que lo que ella traía, por ejemplo, es de ella.
yo creo que también en la ley hay algo que se llama por bienes separados, ¿verdad? Entonces, lo que tú traías y lo que yo traía es nuestro. Lo que hagamos en el matrimonio, eso es de los dos. Pero y no, ya no es una sola economía, ya no es una sola carne, uno solo todo. Ah, pero es que lo que pasa es de que, y si se separan, uy, entonces estás pensando de que te estás casando para separarte y que tu matrimonio va a fracasar. Desde ahí está fracasando ya si estás pensando de esa manera. Entonces, miren, gracias a Dios, pues siempre tenemos más que hablar y ya nos vamos deteniendo y vamos a ir tomando el tiempo, pero no se preocupe, al final todo es bueno, ¿verdad? Y aunque repitamos algunas cosas, para todos es bueno. Pero incluso, como le digo, hay cosas que nosotros tenemos que evaluar, porque ¿cómo le voy a decir yo a mi hija, mira mi hija, o un padre, pongamos un padre X que tiene hacienda, terrenos, vacas, tiene ciertos medios, y que le diga a su hija o a su hijo, mira, yo te voy a heredar, pero la única condición que te pongo es que te cases por bienes separados. O la única condición que te pongo es de que firmemos un contrato, porque se llama un contrato prenupcial. Así es como se llama. Y que dicen ellos, mira, en ese contrato tu esposo se compromete que si se llegan a separar, todo lo que tú tenías antes es tuyo. Que él no se puede quedar con nada. Porque es que también algunos, hermanos, ahí existen también. Yo entiendo padres que puedan llegar a pensar así, porque también hay algunos aprovechados, ¿va? De que buscan también solo casarse por lo que tienen, pero esos son otros 20 pesos, por eso tendríamos que ver con quién nos estamos casando y casándonos por amor, no por conveniencia. Pero en nuestro caso, hermano, si mi esposa hubiera querido hacer eso, o yo hubiera querido hacer eso, lo único que tuviera tal vez es una mi cama que apenas si tenía colchón y un mueble que estaba más destartalado, y perdone, no sé si usted sabe esa palabra, pero más destartalado que cualquier otra cosa. Y creo que ella llevaba una tele de aquellas que son viejitas, ¿verdad? Que no sé si ahorita funcionara. Y no me recuerdo qué más, y la ropa que tal vez ya ni nos quedara, ¿verdad? Porque gracias a Dios hemos crecido. Ensanchado. Hemos ensanchado el territorio. Entonces, aunque hubiéramos querido hacer eso, pues no había nada. Y eso ha sido hermoso porque hemos ido trabajando y creciendo en la parte espiritual, y lo que el Señor nos ha ido dando, tenemos la satisfacción de hacerlo juntos. Y que al final, hermano, yo le digo a mi esposa, porque claro, va a venir gente, extraños, un tercero que a veces solo sirven para molestar, hermano, y que vienen y van a decir, no, pero si el que trabaja sos vos. El que compró, qué sé yo, el carro, la casa, el que compró la televisión, eso es tuyo, porque vos sos el que trabajas. Pero entonces la esposa también trabaja, porque la esposa trabaja en la casa, si es ama de casa, trabaja cuidando a los niños, ella está educando a los niños, está llevándolos por un buen camino, está viendo que la casa esté bien, que el esposo tenga su ropa planchada, lavada, que esté bien comido y que tenga toda esa parte correctamente. Pero a veces dicen ellos, no, no, eso es mío, porque yo soy el que trabajo. No sé tú qué tienes para decir. Él es el que sale, ¿verdad? Porque Claro. en la casa siempre hay trabajo. Pero fíjese que en la Biblia vemos una historia, una figura muy hermosa, ¿verdad? Porque la vemos en Esther, cuando Asuero pues hace ese desfile, ¿verdad? De doncellas para escoger una esposa, después de que Basti iba a sustituir a Basti. Pero vemos alguna figura aquí muy hermosa, porque Esther, ¿qué pudo haber llevado si era una joven pues humilde, ¿verdad? Una joven que había sido reclutada, había sido llevada al palacio sin nada, pertenencias materiales. Y dice que en el palacio fue preparada, ¿verdad? Con ungüentos, con aceites, con perfumes. Le entregaron lo que ella iba a necesitar para presentarse al rey. Y aún ella no llevando nada, sino solo siendo obediente, ¿verdad? Siendo sujeta a las instrucciones que le estaban dando. Cuando ella se acerca al rey Asuero en 3 ocasiones, y el rey lo que le dice es, pídeme lo que quieras porque hasta la mitad de mi reino te doy. O sea, no se trataba de, él pudo haber dicho el reino es mío, aquí yo soy el rey, soy el dueño de todo lo que existe, porque era un reino muy, muy próspero, ¿verdad? Sino que ya no, él era tanto el amor por Esther, ¿verdad? Por la reina, por la que era su esposa, que le ofreció hasta la mitad del reino. Estaba dispuesto a despojarse, ¿verdad?, de todos los bienes que tenía por amor.
Y eso es lo que queremos llevarle a usted a su casa esta noche, esta reflexión, ¿verdad? Que el que ama provee para los suyos. El que ama no le cuesta dar, ¿verdad? Veíamos también la figura del Señor Jesucristo, que Él por amor se dio a sí mismo. Entonces muchas veces decimos, yo amo a mi esposa, amo a mi familia, pero cuando me tocan la billetera, eso sí ya no lo amo, ¿verdad? Ya no me Claro. gusta, ya están tocando una fibra que es un poco más sensible para mí. Sí, y es delicado, ¿verdad? Porque tal vez él puede decir, no, yo la amo y es un buen padre, es un buen esposo, es un buen hijo con sus padres, pero cuando le tocan la billetera, como tú dices, entonces ahí empiezan los problemas, empieza el no, 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 ahí tú no te tienes que meter porque yo soy el que administra, yo soy el que sale a trabajar, yo soy el que lo gana, pero entonces ahí estaríamos perdiendo nuevamente el somos una sola carne. Porque, claro, él es el que sale, como decía mi esposa, a buscar la provisión, pero eso no quiere decir de que él es el que se lo gana solo, porque entonces él no está comprendiendo que es un equipo. Ujú. Porque, ok, perfecto, él sale a trabajar y sale a buscar la provisión, pero ¿quién hace la comida? ¿Quién hace la cama donde él reposa? ¿Quién limpia? ¿Quién mantiene a los niños, si ya los existen, bien educados? Tal vez los lleva a la escuela, al colegio y está haciendo la labor que si ella no existiera y él fuera soltero, le tocaría hacer él o pagarle a alguien para que lo haga. Sí, y es que eso es algo que tal vez muchas veces pasa en el matrimonio, ¿verdad? O sea, ¿con qué mentalidad te estás casando? ¿Te estás casando porque quieres una compañera de vida o porque quieres una empleada? Wow. Que te cuide a los niños, que te tenga la casa limpia y que cuando llegues te sobe los pies y te sirva el plato de comida caliente, o te casaste con tu compañera para compartir lo que hay, para tener a alguien a quien amar, a quien atender, a quien cuidar, a quien agradecerle porque se ocupa de las cosas de la casa. Claro, y es que lo que sucede es de que a veces nosotros no nos damos cuenta. Miren, pues hermano, ya nos estacionamos ahí, pero está bien. No nos damos cuenta a veces que las ocupaciones del hogar son de igual de importantes y también de cansadas que salir a trabajar. Porque claro, uno dice, ah, no, pero es que ella no sale ni tiene que hacer lo que yo hago. Tal vez la persona es albañil, por ejemplo. Allá no se echa 3 sacos de cemento para ir y caminar. No, pero se echa la ropa sucia. A veces tal vez tiene que lavar a mano. Y si la pila está en un lugar donde no hay sombra, bajo el sol. Y yo solo le diría, hermano, no sé si usted lo ha hecho alguna vez, pero yo solo le diría tal vez, échese una lavada usted un día. O prepare la comida, a ver cómo le sale. O trapee la casa, barra, para ver si el trabajo es sencillo como a veces los hombres pensamos que lo es. Y yo se lo digo porque lo he hecho en algún momento. Incluso lavado ropa a mano, aunque usted no lo crea. Porque en algún momento mi esposa lo necesitó, ella se puso delicada cuando mi hija mayor iba a nacer y había que lavar la ropa, ¿verdad? Que ni modo y no había como para decir, ay, voy a ir a... En primer lugar, sí existían las lavadoras, pero no había para una. Y tampoco voy a decir yo lo voy a llevar a una lavandería, porque peor, ¿verdad? Entonces me tocó, hermano, me quedaba la pila casi que me la tenía que poner en lugar de acercarme a ella, ¿va? Pero ahí no sé cómo se lavó la ropa, no sé cómo estuvo, pero algo hice. Entonces uno se da cuenta y uno dice, esto no es sencillo, esto no es fácil, esto no es solamente de venir y decir, que lo haga ella. Y al final yo soy el bueno, ¿verdad? El que provee, el que hace las cosas y todas mías, ¿verdad? El todas me las puedo, sino que también es un trabajo que debería de hacerse en equipo. Entonces yo lo invito a usted, hermano, de que algún día usted diga, mira, hoy no hagas nada, hay un sábado o un domingo, lo voy a hacer yo. Intente hacerlo para ver cómo le va. Entonces ahí va a empezar a valorar lo que su esposa hace. Y también, vámonos al otro lado para no solo darle a los esposos. La esposa a veces piensa también que uno a veces solamente está en la calle y que uno le va bien haciendo todo y de que qué lindo, qué rico estar en la calle. Y uno también se enfrenta a situaciones, a veces con jefes que son complicados, que son incluso mal hablados. Uno como hombres va a exponerse a un ambiente laboral donde no es el más bonito.
Entonces a veces llega el esposo cargado, cansado, agobiado tal vez, incluso de problemas, y la esposa lo que le viene a decir son más problemas, ¿verdad? O yo recuerdo que mi papá le decía a mi mamá, mira, no me des quejas, porque mi papá trabajaba afuera, pasaba mucho tiempo dentro de montañas y demás por su trabajo. Entonces, él nos veía poco durante el año incluso. Entonces cuando llegaba le decía, mira, no me des quejas porque no los miro. Y cuando los miro no puedo venir solo a regañarlos, ni menos a pegarles. Entonces, tal vez mi mamá entendió ahí, ¿verdad? Decir, bueno, me tocará a mí entonces darles y dar la disciplina también. Y sí daba y duro, ¿no? Pero bueno, es otra cosa, ¿no? Pero lo que yo digo es, tenemos que entender y tenemos que llegar a la comprensión de que el trabajo debe de ser en ambos y que la mujer también debe de comprender de que el hombre también sale a trabajar y llega cansado y agobiado. Y a veces no exigirle más de lo que él puede dar. Porque hay mujeres, hermano amado, en el otro lado, ¿verdad? En otro mundo, si queremos, ni siquiera en la Tierra, sino en Marte, que le exigen al esposo, incluso sabiendo de que él tal vez lo que gana son 3,000 quetzales al mes, pero quiere la última televisión o el último teléfono de la última generación que vale 15,000. ¿Cómo va a comprar algo si gana 3,000 y que apenas puede tal vez subsistir con el presupuesto y comprar algo que vale 15,000? Y decirle, pero mira, fíjate que te dan cuotas. Pero ya te sentaste a ver un presupuesto y exigirle al esposo, y eso es agobiarlo más, ¿verdad? Nosotros conocemos a unas personas que le exige al esposo y que, mire, lamentablemente, pues ellos no son cristianos, ¿verdad? Pero lamentablemente él cayó en hacer cosas indebidas. ¿Por qué? Por la misma presión que tenía la esposa que a vivir una vida de apariencia, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante si nos da tiempo. Pero vivir una vida de apariencia, incluso llevándolo a decir, bueno, tengo que llevar porque eso es lo que ella quiere. Entonces uno dice, wow, también existe ese tipo de mujeres también, ¿verdad? O sea, no están solo aquellas de que pasan en la casa, sino que también están aquellas de que exigen más de lo que se les puede dar. Amén. Avancemos, 1 Timoteo 5:8, la Biblia Septuaginta dice, y si alguno a los propios y máximamente a los domésticos no provee, la fe ha negado, y es más que un infiel malo. Esta Biblia es un poco escueta, es un poco duro, digamos, la forma de leer. Entonces, si quiere, yo se lo voy a leer en otra versión. 1 Timoteo 5:8, para que lo podamos entender un poquito más. Leer en las Américas es la que más nos gusta en el sentido de cómo expresa, ¿verdad? Dice, pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces eso nos llega a decir de que infiel también es incrédulo. Y dice que ha negado la fe. Y esta Septuaginta dice que también es malo. Entonces veamos algunos conceptos de infiel que ya se los leí la semana pasada, pero vamos ahí viendo cómo nos va ayudando el Señor. Dice que es inestable y poco constante en sus afectos, ideas y obligaciones, y falta a sus compromisos hacia alguien o hacia algo. Entonces infiel es alguien, primero, inestable, segundo es inconstante, y segundo es que falta a sus compromisos y a sus responsabilidades. Veamos ahora el concepto de infidelidad. La palabra infidelidad refleja un engaño dentro de la pareja, una ruptura de los pactos explícitos o implícitos de la relación, es decir, lo que ya se sabe que tenemos que hacer y de lo que no se sabe, de lo que no está escrito, ¿verdad? Digamos, ¿verdad? En los manuales, ni en las leyes, ni en lo que usted quiera, sino en las cosas que ya sabemos del que tenemos nosotros que hacer. Perdón. Entonces dice, es un engaño dentro de la pareja. Cuando nosotros hablamos de infidelidad, muchas veces lo queremos llevar, o lo primero que se nos viene a la mente es una infidelidad en la parte sexual. O en la parte de que anda con otra riéndose, enseñándole las hachas, dicen algunos, ¿verdad? O con otro ellas, y entonces eso ya es una infidelidad. Pero la infidelidad no solamente se da en eso, sino que es una falta a los compromisos. Es una ruptura de los pactos. O sea, una infidelidad es de que si tú le dijiste a ella o ella a él de que ibas a estar en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, dicen cuando normalmente se casan, ¿verdad? En los votos. En los votos. Es que se están rompiendo esos votos, esos pactos. Ah, estás enferma, mira, es como saliendo, manito. Solo enferma vivís.
o no provee para el doctor, para el hospital, para un seguro médico, aunque sea para el seguro social, y no la quiere ni siquiera llevar, o a uno de sus hijos, ¿verdad? Eso es parte ya incluso de caer en una infidelidad. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que ser fieles, primeramente con el Señor, con nuestro cónyuge y con nuestra familia. Entonces, lo que queríamos hablar y desarrollar y que hemos estado desarrollando es la economía en el hogar, para llevarlo a eso. Entonces, ¿qué tiene que ver la infidelidad y lo infiel y todo eso que nos está hablando, pastor? Tranquilos, ya va a ver a dónde nos vamos a llevar. La semana pasada hablamos de un rema apostólico de primero lo primero. El apóstol nos enseñaba de que es importante que a veces nosotros, y que nosotros a veces lo dejamos por un lado, y que nosotros nos vayamos a ver primero lo primero. Es decir, no me puedo poner los zapatos primero y después los calcetines. No, primero son los zapatos, primero son los que vienen, primero son los calcetines y luego son los zapatos. No me puedo poner primero el cincho y después el pantalón. No, entonces, a eso se refiere el apóstol cuando decía primero, lo primero. Entonces, nosotros todos queremos una economía sana. Yo no creo que alguien quiera estar viviendo endeudado o golpeada su economía, que no pueda proveer para lo suyo. Yo creo que todos en esta vida queremos una sanidad financiera y queremos estar tranquilos. Porque ciertamente el dinero no lo es todo, pero sí calma los nervios, dice el apóstol, ¿verdad? Y yo les he dicho en varias ocasiones de que nosotros debemos de tener el dinero en nuestra billetera. En la billetera es una gran bendición, pero en el corazón es una maldición, porque dice la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces tendríamos que ponerle un poco y poner el foco de atención a eso e irnos nada más entonces. Quiero una sanidad financiera buena. Soy hijo de Dios, soy siervo de Dios, soy cristiano, creo en el Padre. Entonces vámonos a lo primero. Malaquías 3:10. Traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa y ponedme ahora a prueba en esto. Dice el Señor de los ejércitos, si no, si no os abriré las ventanas del cielo y los derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. El 11 no lo tengo en la presentación, pero sigue diciendo, por vosotros reprenderé al devorador para que no os destruya los frutos del suelo, ni nuestra vida en el campo, y nuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Hablábamos que lo dice 3 veces desde Malaquías 3:10 al 12. Dice 3 veces Señor de los ejércitos. Se levanta el Señor como Jehová Sebaot a favor de nuestra economía, poniendo 3 círculos de protección, era lo que hablábamos la semana anterior, a nuestra economía, cuando nosotros cumplimos el principio de el diezmo. Y como decía mi esposa, lamentablemente cuando ya se toca la billetera es cuando nos empiezan a maltratar, a maldecir, a decir que nosotros somos unos mantenidos, hablando de los ministros, de que nosotros solo queremos y vamos detrás del dinero de la gente. Y no es así. Tal vez algunos, yo no lo sé. No hablo por todos, hablo por mí y por lo que yo conozco de quien a mí me reengendró como hijo y que me enseñó y me sigue enseñando hasta el día de hoy, que es mi padre espiritual, el apóstol Sergio, que yo no veo que él vaya detrás del dinero. Si él fuera detrás del dinero, la proclama profética fácil sería, hermanos, 100 pesos por cabeza a la entrada. A nosotros los pastores nos podría decir, hermanos, en el retiro va a haber un almuerzo, tanto por cabeza. Y nos dan de comer, hermano. No todos los días, porque hay turnos, porque somos demasiados. Pero no nos piden ni un centavo. Y sería fácil decirlo. Y claro, nosotros lo haríamos tal vez con gusto, con el fin de compartir, pero no lo hace. Es lo que nos dice, sus diezmos y sus ofrendas. Y con esos diezmos y ofrendas vamos a nosotros a pedirle al Padre que haga la obra y se hace lo que se tenga que hacer. Entonces, como nosotros venimos de esa casa y de esa enseñanza, eso es lo que hacemos, enseñar. Pero yo quiero que usted mire la bendición que tal vez en algún momento se pueda estar perdiendo. Gracias a Dios en la iglesia hay hermanos muy lindos, diezmadores, que están cumpliendo con el principio. Y fíjese que una de las preguntas que nos hacía alguien en un tema que dimos similar a nos decía, pastores, nosotros diezmamos, cumplimos el principio, pero nos está yendo como en feria, algo así creo que decía la pregunta, sí, que no les estaba yendo bien. Y cualquiera me podría decir lo mismo, pastor, pero usted dice siempre lo mismo y de todas maneras a nosotros nos va mal. Pero yo les contestaba a estos hermanos y les decía yo,
Pues primero, si están aquí en este lugar es porque el Señor los tiene con vida. No están desnutridos. Seguramente tienen un techo donde dormir. Seguramente si están diezmando es porque hay trabajo. Entonces, tal vez lo que hay es lo justo, es para salir a cabal. Tendríamos que ver otras cosas, ¿verdad? Y hablar con cada persona en específico y poder en medio tal vez de una administración revisar el campamento y ver si no hay que calafatear la economía, ¿verdad? Como el Señor le dijo a Noé que calafateara el arca para que no hubieran fugas. Como le digo, cada quien, porque tal vez alguien más dice, no, pastor, lo que pasa es que yo tengo deudas, tengo todavía una deuda de cuando era joven y me gasté en, qué sé yo, en vicios, en cualquier otra cosa, todavía lo sigo pagando. Ah, bueno, es que toda acción tiene una reacción, pero el Señor en su bendita misericordia todavía te está proveyendo para eso. No, pastor, que fíjese que yo estoy mal porque lo que pasa es de que estoy pagando una mi tele de 150 pulgadas y entonces no me está... El mismo profeta le dijo a la mujer, ¿qué tienes? ¿Qué hay en tu casa? Entonces tendríamos que revisar, ¿verdad? Y ver y acercarse con un experto en lo financiero para decirle, mira, tu presupuesto lo vamos a hacer de esta manera, aquí, hay que recortar estos gastos, otros gastos. Pero eso no quiere decir de que el Señor no esté proveyendo y no está abriendo las ventanas de los cielos. Lo que pasa es que también yo explicaba junto con mi amada de que no a todos nos da el Señor la misma porción ni la misma bendición. Lo vemos en José. El Señor le daba a José para que él administrara. Y a Elías lo alimentaba con cuervos. Ambos, siervos, hijos, soldados, amados por el Señor. Con José dice el Señor que siempre estuvo el Señor con él. A Elías el Señor lo arrebató, pero nunca le faltó nada. Entonces yo creo que lo que pasa es de que el Señor sí te va a abrir las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Media vez Él crea de que tú puedes soportar y administrar. Porque lo que pasa si no es que como lo que decía el proverbista, ¿verdad? No me des mucho porque si no me voy a apartar. Me voy a ir. ¿Por qué? Porque a veces el tener cierta comodidad financiera nos hace perdernos. Porque, ay, mejor ya no voy a ir a la iglesia, me voy a ir en mi Porsche al puerto. O yo voy a comprar mi casa en el puerto, entonces cada fin de semana tengo que ir. O tengo mucho trabajo, me dieron una hacienda, entonces tengo que ir. Así como yo creo que predicamos una vez de la invitación a la mesa, ¿verdad? De aquellos que no iban. Sino porque decían, no, es que tengo que ir a ver mi terreno, tengo que ir a ver lo que me casé. Y entonces el Señor dice, bueno, pues ellos se van a apartar. Entonces, por amor, les da lo justo y los mantiene ahí. Hay hermanos que a mí me dicen, no, pastor, nos está yendo mal y no salimos. Y yo miro al esposo torito y yo los miro así calidad. Entonces yo digo, bueno, gracias a Dios están por lo menos de comida. Están bien. Están bien. Y de comida espiritual, pues espero que también. No sé si tú tienes algo que agregar. Sí, que muchas veces el Señor también prueba nuestra fidelidad con la fidelidad. ¿Y cómo así? Sí, porque muchas veces el Señor nos pide ser fieles, ¿verdad? Y una de los significados que leíamos es que una persona infiel es ¿cómo es? Inconstante. Entonces, muchas veces decimos yo diezmo, pero ¿no será que diezmas un mes sí y un mes no? Una quincena sí y el otro mes no porque es desajusto. Entonces el Señor ahí prueba nuestra fidelidad, ¿verdad? Cómo estamos siendo fieles en el precepto o en el mandamiento que el Señor nos manda cuando dice traigan los diezmos. Pruébenme en esto, a ver si ustedes cumplen con este principio, yo les voy a abrir las ventanas de los cielos, porque miren, hermanos, el primero en cumplir el principio es el Señor, porque el Señor no es infiel y el Señor provee para los suyos. Es lo que tú mencionabas, ¿verdad? Que muchas veces decimos estoy pasando un bache económico, pero la comida nunca nos falta. Nuestros hijos están bien cuidados, entonces el Señor está cumpliendo el principio. Pero también el Señor prueba nuestra fidelidad, como le decía, con la fidelidad, porque también la Biblia nos dice que seamos fieles en lo poco para que seamos puestos sobre lo mucho. Entonces muchas veces el Señor nos permite tener poco porque tal vez poca es nuestra capacidad de administrar, ¿verdad?
porque también el Señor dice, el que conmigo no recoge, desparrama o desperdicia, ¿verdad? Entonces muchas veces el Señor nos bendice y al ver la bendición en abundancia empezamos a derrocharlo y derrochar de una manera espiritual también, ¿verdad? O sea, mientras más tengo, me hago más el loco con el diezmo porque me tocaría diezmar más, ¿verdad? Entonces el Señor probando nuestra fidelidad. Entonces el Señor nos permite tener quizá en una menor cantidad, pero está probando si somos fieles en ese poquito, para que cuando Él nos bendiga, ¿verdad? En una manera más grande, si vamos, nuestra fidelidad ya ha sido fortalecida, así como un músculo, ¿verdad? Y cuando la bendición viene en grande, nuestra fidelidad tiene que actuar en grande también. Vamos a estar preparados para poder recibir esa sobreabundancia. Mire, aquí mi esposa dijo varias cosas bien importantes que me gustaría recoger algunas espillitas de lo que ella decía. Esa es una, ¿verdad? De que en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y eso es, el antítesis es el que no provee para su casa, peor que un infiel. No le fue fiel en lo poco, ni en lo mucho, porque no daba. Eso es lo que quiere decir este versículo. Pero nosotros tenemos que ser fiel en lo que el Señor nos da. Y decir, gracias papito, gracias por esta tortilla tiesa con sal, pero me mandaste, gracias Señor. Yo soy fiel y aquí estoy. Y también decirle, gracias Señor por este mi pedacito de carne que me mandaste y por el almuerzo. Y decir, bueno, gracias Señor por lo que tengo. Tengo mi casita de lámina, gracias a Dios, se me mete el agua. Gracias Padre porque llueve y eso hace que usted tal vez tiene sembrado afuera y ahí salen sus tomates, su papa, qué sé yo. Pero esté agradecido en todo tiempo. Pero es que hay gente que con lo poco que el Señor le puede haber dado o con lo mucho, de todas maneras está maldiciendo su nombre. Sí, no me das, sí, yo te diezmo, te doy de todo lo que recibo. Y esa es otra cosa que quería recoger la espiga, lo que tú decías, son inconstantes. Muchas personas preguntan, pastor, y ahorita con el aguinaldo también tenemos que diezmar. Dice que Abraham daba el diezmo de todo. De todo. ¿Y qué es todo? Todo. Todo. Y también vemos allá cuando dicen es que nosotros somos hijos de Abraham y el Señor les dice, bueno, si son hijos de Abraham, entonces hagan las obras de Abraham. Y nosotros somos hijos de Abraham. Entonces para hacer las obras de Abraham tendríamos que diezmar y diezmar de todo. Sí, y fíjate que también hay un versículo que dice la Biblia, mientras que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Por eso el Señor nos lleva a una madurez espiritual para que podamos entender esto, ¿verdad? Porque ¿qué hace un niño con una herencia? Ay, Mientras es niño. se compra estampas del mundial. La que se raya es la señora de los dulces, ¿verdad? La de los helados, No, la de las si yo he estampas, contado, ¿verdad? ¿va? Que cuando me daba 20 pesos mi papá lo que iba a hacer era comprar un montón de chicles y me los metía todo al mismo tiempo para ver qué se sentía. Entonces no va a ser una buena administración de la herencia. Entonces, en nada, o sea, no hay mucha diferencia en el esclavo que no tiene nada. Entonces el Señor por eso primero nos tiene que llevar a una madurez espiritual para que Claro. podamos entender este principio. Y a veces hay adultos que son inmaduros espiritualmente, ¿verdad? Sí. Porque fíjate que hasta en lo secular, ahorita con eso que tú decías, hay negocios que han sido bien formados, que los papás los tenían ahí, que bien parados, pero el papá tal vez ya, o la mamá, o los padres se retiraron de la empresa y se le heredaron a los hijos y la empresa quebró. Sí. Vienen y quiebran porque no supieron administrar lo que tenían. Entonces quebraron y se llevaron por delante sus generaciones. Los años de trabajo. Los años de trabajo que pudieron haber hecho los papás. Pero eso, ¿por qué? Porque no alcanzaron una estabilidad emocional y no maduraron y no llegaron a la estatura para poder tener esa madurez, para poder administrar lo que el Señor le da. ¿Usted cree que José llegó a una madurez? José tuvo que haber llegado a una madurez. Porque José cuando vio, le dijeron, te puse segundo al mando, seguramente tenía un sueldón, José. Podía decidir con los mejores caballos lo que tenía él salir y decir, yo voy a andar parrandeando, voy a tener 5 mujeres. Hermano, aunque parece que en esa época todavía se podía, yo no oigo que José haya tenido ni siquiera otra mujer. Se oye su única mujer con la que tuvo sus 2 hijos. Sí. Todo el tiempo. Y no despilfarró, a pesar de que seguramente él no solamente lo que administraba del rey, sino como le digo, seguramente tenía un salario grande y que él iba administrando, ¿verdad? Iba teniendo y que lo iba, él tuvo que haber madurado, pero maduró cuando no tenía. Cuando uno no tiene y de repente tiene, entonces uno valora. Pero aquel que siempre tiene, que siempre ha tenido, ese es el muchacho normalmente
que va y quiebra los negocios, ¿verdad? Por eso es de que uno le tiene que enseñar a los hijos. Si usted tiene, hermano amado, enséñale a sus hijos a valorar. Enséñale a sus hijos, no los haga esclavos tampoco, porque tampoco se trata de vos tenés que pasar, porque así como aquel va que conocíamos también, de que vos tenés que pasar lo mismo que yo, y tenían, hermano, bastante dinero, y sus hijos trabajando como esclavos y ganando igual o menos que los empleados que él tenía, ¿verdad? Entonces tampoco se trata de eso, claro. Nosotros ya hemos ido abriéndoles camino a nuestros hijos, y que ellos ya, gracias a Dios, van a caminar sobre otro camino, pero eso no quiere decir de que también todo lo vayan a tener muy fácil, ¿verdad? Pero bueno, ya nos fuimos y híjole, ya se nos está terminando el tiempo. Mire, el rema que el Señor le daba a mi amada, si quieres léelo, ¿verdad? Yo creo que ya lo habíamos leído la semana pasada, pero dale. Quien teniendo el conocimiento y el entendimiento y aún el rema y no diezma, está cayendo en una infidelidad porque está privando a los suyos de ser bendecidos de la abundancia que viene de parte de Dios. O sea, cuando el Señor nos habla del diezmo, ¿verdad? El Señor nos dice cuáles van a ser los beneficios, cuál va a ser la bendición sobre nuestra cabeza, sobre nuestra casa. Pero si aún sabiendo no lo hacemos, estamos privando a los nuestros a que las ventanas de los cielos sean abiertas, ¿verdad? Y aparte de eso, de que se abran las ventanas de los cielos, que se reprenda al devorador o a los devoradores, ¿verdad? Porque quizá la familia está en una posición económica estable, están bien económicamente, ajá, pero ¿cómo estará en el área sexual? ¿Cómo estará en el área de la familia política? ¿No será que se juntan y se vienen los tunazos, ¿verdad? O sea, hay devoradores que pueden entrar en todas las áreas de una casa. Entonces la palabra también nos enseña y nos dice, si uno hace huir a 1000, 2 hacen huir a 10,000. Entonces en esa sinergia, ¿verdad? Que se da en una familia que diezma de lo que tienen, la bendición se tiene que potencializar. Yo les he contado del rema que el Señor a mí en lo personal me dio, que aunque mi esposo diezmaba de lo que él ganaba y del gasto que él me daba a mí mensual, yo sacaba mi diezmo, porque me vino el rema de hacerlo de esa manera. Pero hay familias donde el esposo, aún teniendo el entendimiento de esto, no diezma. Entonces la esposa tiene que sacar la casta, ¿verdad? Es la que tiene el rema y dice, bueno, que sea de mi gasto, yo voy a diezmar, pero voy a alzar bandera por los de mi casa. Y por eso son bendecidos. Claro. Sí, ¿verdad? Y ahí, pero pienso yo que sí, son bendecidos, pero que se queda una bendición retenida. Retenida porque al final la cabeza no está aceptando, aunque lo sepa cómo hacer y se niega a hacerlo, ¿verdad? Y fíjese que ahorita que tú decías eso de podrán ponerse dos de acuerdo, Eclesiastés 4:12 dice, y si alguien puede prevalecer con el que está solo, dos lo resistirán. Lo que hablábamos ayer, ¿verdad? De la prueba de resistencia. Entonces, bueno, mire, aquí ya el Señor me está dando un rema, pero eso dejémoslo para el domingo o en la segunda parte del tema. Pero entonces dice, y un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. ¿Quién es el tercero? Dios. Dios. Entonces, uno, dos, fíjate que yo dije mal, porque sería 1, 2, 3. Cuando involucramos al Señor en todas las cosas y en nuestra economía, ese cordel no se va a romper. ¿Por qué? Porque un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Pero eso es cuando involucramos al Señor en nuestra familia, cuando lo involucramos en todas las cosas. Porque a veces uno dice, ay, no, Señor, yo estoy pasando una enfermedad, por favor, ayúdame, Padre bendito. Y cuando hay necesidad, ahí sí incluimos al Señor. Pero cuando es tiempo de bonanza, no. A mí no me ha dado nada el Señor. Yo, con mi trabajo, con mi inteligencia, con la sabiduría, es el que ha logrado todo esto que tenemos. Y se lo digo. Y se lo digo porque lo hemos oído y lo hemos visto en la Biblia, porque lo he oído de personas y digo, Padre Santo, ayúdalo, auxílialo, porque el esfuerzo, claro, y la resistencia que uno ha tenido en hacer ciertas cosas no es por uno, es porque el Señor le ha dado a uno la capacidad, la sabiduría, los medios para poder hacer a uno ciertas cosas, pero no es por fuerza de uno, sino que uno siempre reconociendo al Señor. Entonces, cuando nosotros hacemos esta parte, hablando siempre de lo primero, estaríamos primero cayendo en una infidelidad
al Señor cuando nosotros no diezmamos ni ofrendamos. Porque recuérdese que el diezmo, dice Malaquías 3:10, pruébame. El Señor te invita a que lo pruebes con el diezmo. Pruébame ahora en esto, si no te abro las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Pero cuando nosotros ofrendamos, el Señor nos está probando a nosotros. Y Él dice, bueno, vamos a ver cuánto ofrenda. Y entonces yo le he hablado de que a veces en las iglesias, normalmente cuando el apóstol nos pregunta, todos coincidimos en decir, sí, en las iglesias es más diezmos que ofrendas. Entonces hay iglesias responsables, hay iglesias obedientes al principio, pero hay iglesias que tal vez tienen poco el amor, ¿verdad? Porque, pues lo digo porque así lo vemos nosotros cuando hacemos. Pero avancemos un poquito más en estos minutos que nos quedan. Hablando ya de la infidelidad financiera y pasando a otro punto, ya dejando atrás un poquito lo primero, dice, la infidelidad financiera ocurre cuando se tienen comportamientos económicos que la pareja desaprueba y aún se ocultan intencionalmente. Entonces, como le digo, aquí vamos a meternos y adentrarnos ya a otra parte del tema. Ya hablamos lo primero, la infidelidad en la parte económica, hablando de lo primero hacia Dios, pero ahora ya hablamos un poquito, porque eso es un tema inagotable, de lo que es la infidelidad en la parte económica hacia el Señor, y ahora ya hablemos de la parte infidelidad financiera en la parte conyugal y en la parte con los nuestros, con nuestra casa. Entonces dice que son comportamientos económicos que la pareja no aprueba y que aparte se ocultan intencionalmente. Voy a comprarme mis zapatos nuevos, pero ahorita no le voy a decir a ella. Y de ahí le voy a decir que los conseguí en una paca, o que me los regalaron, o que me los gané. No, hermano. ¿Por qué? Si existe el dinero, si existe la necesidad, va. Aunque no exista la necesidad, pues va, está bueno, aunque no exista. Pero ¿por qué no decirle, mija, mira, compraron mi par de zapatos? No, acompáñame. ¿Qué le podrá decir ella? Si ella está tranquila porque usted le está proveyendo de todas las cosas, hermano, perdóneme, pero no tiene nada que decirle. Claro, se va a enojar y va a decir, no, qué mal está esto. Si viene y dice, no, hombre, si los patojos no tienen, están con los zapatos rotos, o ya vienen las inscripciones y me estás diciendo que no hay. Te pedí que fuéramos a echarnos un heladito y dijiste, no, eso no hay. Entonces ahí sí hay cierta incongruencia de lo que estamos hablando. Ahí sí hay una parte para que ella diga, no, qué mal. Pero si todo está bien, está tranquilo, vaya papito, vamos pues, ahí esos no te quedan muy bien. Y capaz que también le va a decir, yo también quisiera unos. Y entonces ya uno dice, bueno, tenía destinado unos mis 300 pesos para los zapatos, pero como hay amor, va mi amor, mira, hay 300, compremos 150 cada uno, si encontramos, bueno. Y si no, pues, ahorita me compro yo, o ahorita te compro a ti, después me compro yo y así nos vamos. Pero ¿por qué ocultar ciertos gastos? O decir, ahí vino el estado de cuenta de la tarjeta de débito, del banco, qué sé yo. No, escondámoslo para que no mire la pareja. Tanto ellas con nosotros como nosotros con ellas. Y ahí miren gastos y uno dice, y este gasto. Y tal vez a veces cuando no son cristianos hay gastos. Normalmente cuando no son cristianos menos quieren enseñar sus gastos. ¿Por qué? Porque tal vez hay gastos en lugares donde son de perdición y de muerte. Y que claro, ánimo, que va a poner contenta a la esposa o al esposo. Sí. Miremos otro concepto. Dice, la infidelidad financiera se manifiesta cuando escondemos compras. No somos honestos sobre cuánto dinero ganamos o no explicamos claramente los detalles o implicaciones de las decisiones económicas que tomamos. Estos dos conceptos que le leímos ahorita son conceptos que están en la red. No es que los inventamos nosotros y es algo secular para que usted se dé cuenta. Entonces dice, no somos honestos sobre cuánto dinero ganamos. Ya caímos en una infidelidad cuando ya no somos honestos. Mira, papito, ¿y cuánto es que ganas, pues? ¿Qué te importa? Porque tal vez la esposa dice, mira, fíjate que nos tenés viviendo en la pobreza, ya se nos vino plástico, es lo que tenemos de techo. Y yo no creo que ganes tan poquito como para que no podamos alquilar, rentar un lugar, o si ya tenemos nuestro terreno propio, ir alquilando y ir comprando, aunque sea de 10 bloques en 10. O aunque sea comprando de lámina en lámina hasta que ya tengamos para poder poner techo.
Entonces, ¿por qué, hermano? Porque a veces a las hermanas el Señor les da cierta facilidad de poder administrar o de poder pensar y acomodar algunas cosas, sobre todo porque como ellas también salen a comprar, por ejemplo, las cosas del mercado y demás, se dan cuenta de algunas cosas y tienen esa facilidad hasta de regatear cuando procede, ¿verdad? Pero avancemos un poquito más. Mire, dice que es otras cosas infidelidad financiera. Deuda sin conocimiento del cónyuge. Mire, creo que cada una de estas tendríamos que detenernos ahí. El tiempo creo que ya se nos agotó. Pero deuda sin conocimiento del cónyuge. Eso puede suceder tanto en el hombre como en la mujer. Hay mujeres que se pueden llegar a meter a deudas sin que el esposo sepa. Mi esposa cuenta, y tal vez mejor que lo cuente ella, de aquella muchacha que el esposo no sabía y ella se metía, creo que ropa era lo que compraba. Sí. Es que a los hermanos no les gusta que les contemos esas historias. Bueno, entonces pero, avancemos a otras. no, pero sí, conocimos a una pareja hace varios años, pero ellas alquilaban una casa, una parte de la casa, entonces la renta la cobraba ella. Y en el pensamiento del esposo estaba que la esposa tenía el ahorro de todas las rentas que había cobrado por años. Y cuando le pidió ya las cuentas, ¿verdad? Porque iban a usar el dinero para hacer unos arreglos en la casa, resulta que no había ni un solo centavo de las rentas, todo se había acabado. Y cuando se descubrió todo eso, se descubrió que ella tenía deudas en el mercado porque pedía fiado ropa, compraba joyas, compraba un montón de cosas y todo lo hacía acá el crédito. Entonces no era solo que se había gastado el fondo, sino todas las deudas. Pues todo el campo estaba minado literalmente, ¿verdad? Con un montón de agujeros económicos. Y el esposo entonces ahí qué hacía si no sabía. Sí. Bajar balones y decir, bueno, ya viene el aguinaldo, entonces ni modo, vaya, somos dos. De plano, no le pude haber dicho, chula, mamita, tan linda, gracias, oíste, por haberte metido a deuda. De plano no le digo eso. Pero de plano, el esposo tiene que ver, entonces empezar cómo sacar para hacer esos pagos que él no tenía en consideración en el presupuesto. Entonces son deudas sin el conocimiento del cónyuge. Son deudas que tal vez vienen y en el hombre, por ejemplo, ¿verdad? Pues suele suceder más que tienen tal vez una tarjeta de crédito y andan viendo y vamos a comer y ahí la esposa dice, bueno, ahí yo voy donde él me dice porque al final, ¿qué hago? Y al final la tarjeta topa más allá hasta de lo que le dieron, ¿verdad? Y la esposa sin saber. Y hay un momento donde el esposo dice, mira, nos vamos a tener que apretar el cincho porque me embargaron el sueldo. Pero ¿y qué pasó? Y ahora a sufrir todos penalidades por una equivocación del cónyuge por haberse metido a deudas cuando le dijera tal vez a la esposa, mira, fíjate que no hay, va. Mejor hacete ahí unos frijolitos y compramos ahí quesito, chilito, chirmolito, picante. Ahí una hermana que hace un chirmol, hermano, que ahí le voy a pasar el contacto. Y ahí es, chico, ahí eso comamos, ¿verdad? Con tortillitas y no hay. Y cuando hay, pues bueno, entonces ahí sí nos echamos un pedacito de lomito y qué rico, ¿verdad? Pero no escondamos deudas a nuestra familia, porque al final los paganos son ellos. Hay hijos que les ha tocado pagar deudas de padres, porque no se sabía y después al final llegan los padres así, fíjate que niña me están molestando mucho, ¿verdad? Y bueno, uno digo, bueno, ni modo, ¿va? Sí, y es que hasta la misma Biblia dice, ¿verdad? No hay nada oculto que no haya de salir a luz. Por más que se quieren ocultar, ¿verdad? Ciertas cosas siempre, mire la verdad, siempre va a salir a luz. Y siempre se va a saber. Claro. Mira, otra dice cuenta, voy a leer solo ahorita y ya luego creo que para la próxima semana vamos a dejar las causas, porque ya nos agarró el tiempo. Pero dice una infidelidad financiera, también cuentas de ahorros separadas. Ya hablamos de eso, no somos ya dos, sino uno. ¿Tienes tu ahorro? Tenlo juntos. Mira, hermano amado, yo no digo que... Lo que pasa es de que debe de haber una comunicación muy grande, porque hay personas a las cuales yo he atendido y me han dicho, lo que pasa es de que si yo le digo a mi esposa que tengo ese ahorro, me va a pedir que le cambie la lavadora, que le cambie la refri, que le cambie la estufa. Y pastor, yo lo guardo porque fíjese que
para cualquier emergencia, hombre. Me he topado a veces de que el seguro social no es tan rápido para atendernos y se nos han enfermado los hijos y eso nos ha sacado del lado. O fíjate que yo estoy ahorrando porque quiero cambiarle el techo a la casa o quiero darle una sorpresa, quiero darle un viaje, qué sé yo, pero si ella se entera, me pide y no me deja en paz. Entonces, debería haber una comunicación porque entonces también si existe eso, por eso es de que el otro prefiere decir, no, entonces mejor voy a separar y voy a esconder, ¿verdad? Voy a esconder la disponibilidad de dinero, que es otra que tenemos aquí. Sí. Y voy a decir, no, mejor voy a decir que no tengo. Porque si no, se viene abajo. Pero entonces porque ya hay una insensatez de parte de alguno de los dos. Pero si hay una buena comunicación y le digas, no, 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 mamadita, tú sabes. Esto es específicamente. O mira, hermano, hay gente que todos deberíamos de hacerlo, que deberíamos de tener nuestro fondo de retiro. Y decir, bueno, cuando ya no pueda más yo trabajar, por lo menos ahí voy a tener, aunque sea, no me va a faltar mis frijolitos. Entonces decirle a tu cónyuge, mira mi amor, fíjate que vamos a hacer esto, pero nosotros necesitamos ahorrar, porque ya vamos para grandes. Pero si la persona no quiere, no entiende esa parte, entonces ahí es donde tal vez ya deberían de buscar una ayuda, ¿verdad? Compras secretas, eso ya hablamos bastante, ¿verdad? Las compras secretas se valen cuando le va a dar un regalo a su esposa o a su esposo. Claro, por supuesto. Ahí sí es válido. Mire, otra es ser fiador. Eso es ser fiador, hermano. Es delicado. Porque yo siempre les he dicho que eso de ser fiador significa, si no tiene él, cóbrenmelo a mí. Él dispone de mi billetera para pagar lo que deba. Y eso ya es afectar la economía de la familia. Porque si el otro no llega a pagar, y aunque, mire, aunque la persona tenga los medios, aunque usted diga, no es que yo voy a hacer fiel lo que yo tengo, de cierta u otra forma está vetando a los suyos de algo. Aún ese algo sea un viaje, una casa, un carro, diversión, si quiere hasta despilfarro, si quiere, pues que no estoy mandando a que nadie despilfarre, pero los está vetando por la equivocación de otro. No sea fiador. La Biblia dice, no salgas fiador de nadie. Creo que más adelante lo tenemos. Creo que es una de las causas y hay consecuencias al ser fiador. Pero yo he conocido personas que se meten a ser fiadores y después terminan a ellos embargándole parte de su sueldo. Y cuando le digo, ¿y cómo le estás haciendo? Me está yendo como en feria. Y mi esposa enojada conmigo y mis hijos también trompudos. ¿Cómo pues? Claro. Si es algo que ni ustedes disfrutaron. Es un dinero, una tele, una casa, un carro que no disfrutaron. Yo conocí una persona que tuvo que pagarle la casa a otro y ni siquiera se quedó él con la casa, sino que se quedó el otro con la casa. Y todavía está esperando que le paguen. Entonces uno dice, Padre Santo, no puede ser de esa manera. Dice no sembrar, es otra parte de infidelidad. No sembrar. No sembrar no solo con el Señor, que ya hablamos mucho de eso, sino sembrar con nuestros hijos también. Con nuestros hijos también necesitan no solo proveerles de lo esencial, sino también de venir y decirles, vamos a comernos un helado, muchachos. No como hacía alguien, ¿verdad? Que marcaba a sus hijos. Hasta cierto punto, pues lo hacían, cuando nos lo contaron como en broma. Pero es una forma de marcarlos para toda la vida, que les decía, miren muchachos, prepárense que hoy vamos a salir a comer a la calle. Y se ponían felices, eran niños, ¿verdad? Claro, va y se ponen. Que si lo que hacía era hacer un par de huevos y se los salía a comer a la banqueta con ellos. Teniendo. No teniendo, porque claro, yo no estoy diciendo que no es malo que usted venga y diga, no hay, pastor, no hay. Vayan, hagan unos huevitos, frijolitos, lléveselos a un parque. Claro, hagan un picnic, tiren ahí un submantel en un lugar donde se pueda. Lleven una pelota, aunque sea plástica, y si no tienen, aunque sea de papel, hágala, cualquier cosa es buena. Lleven sus frijolitos y ellos se van a sentir bien. Yo le estoy hablando que esta persona lo hacía por maldad con los hijos y los marcaba. ¿Por qué le digo que lo hacía por maldad? Porque mire, le gustaba el chupe. Y cuando se los hacía eso, él con la gran botellota de guaro y los hijos comiendo ahí en la banqueta. Por eso le estoy diciendo, no me vaya a malinterpretar. Porque como le digo, si usted me dice, no, pastor, no hay, pero yo quiero darles una salida, yo mismo le he dicho a los hermanos, hagan su termo de café y llévese a su esposa. Hay de esos termos que tienen tacitas ahí, échese ahí está en el parque platicando con su esposa, que en un lugar diferente. No hay para comprar un café, no lo hay. Perfecto, pero en su casita hay, lléveselo para otro lado, eso está perfecto. Yo le cuento, como le repito a esta persona, porque sí lo hacía de esa manera. Entonces no sembraba ni con sus hijos.
Terrible, ¿verdad? No proveer para los de la casa, pues eso es el primer tema que vimos, ¿verdad? No proveer para los de la casa. No darles a los de la casa lo que necesitan. Tal vez el papá o la mamá andan bien shineados, ropa nueva, y el patojo anda con el pantalón todo roto. ¿Va? Bueno, es otra cosa, va, Ahora que ahora es es moda, moda. ahora compran ya los pantalones rotos, pero no sería que ande ahí con los... Que no haya para estudiar, pues, por ejemplo, sobre todo en estas épocas, hermano amado. Sí. Yo miro a la gente tomando, comprando los centros comerciales full, y en enero tronándose los dedos porque no hay para las inscripciones o para los colegios. Pidiendo los cuadernos y los libros a bisacuotas. Y no te dieron el aguinaldo y se supone que el aguinaldo es para eso, pues. Fíjese, fíjese, fíjese. Y como lo que ya vimos también, pues no diezmar es otra infidelidad financiera, no solamente con el Señor, sino también con los nuestros, por lo que explicaba mi amada, que decía ella, los estamos vetando a ellos de que sean prósperos, porque aunque usted no lo crea, nuestro diezmo y nuestra ofrenda tiene repercusión hasta nuestra cuarta generación. Entonces el Señor dice que a los nuestros no les va a hacer falta nada. Amén. Lo que usted está sembrando ahorita, sus hijos lo van a cosechar, sus nietos lo van a cosechar. Ahora, si hay un egoísmo, dice, entonces, ¿para qué? Que ellos que miren que salgan. Entonces ahí está siendo egoísta, esa es otra cosa. Pero yo por lo menos sí quiero dejarles a mis hijos un legado y una herencia de forma espiritual para que ellos no les haga falta nada a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos. Entonces yo puedo estar sembrando ahorita para que ellos cosechen. Y lo sabemos y nos hemos puesto de acuerdo con mi amada. Entonces mira, amado hermano, tenemos que dejarlo hasta ahí. Perdóneme si no pudimos avanzar mucho, pero el tema está muy hermoso, muy lindo. Y pues hay más vida que tiempo. Así que podemos seguir platicando de esto cuantas veces querramos. Tenemos más lunes. Si no, nos echamos un servicio especial si usted quiere allá. Y platicamos de esto. Pero vamos a seguir hablando de ello. Así que yo quiero que usted nos acompañe a orar. Y hoy le voy a pedir a mi esposa que haga la oración. Y bendiga sus finanzas. Bendiga su casa. Bendiga su mesa. Bendiga su alacena. Y yo le voy a pedir a mi esposa que esa sea el orden de la oración. Bendecir la economía de mis hermanos. Amén. Solo tal vez antes de orar le quisiera compartir un testimonio muy lindo del tema de la siembra, de lo que tú hablabas, ¿verdad? De cómo se traslada generaciones. Mi abuelita no era cristiana como tal, pero le llegó el rema, o sea, al final se aceptó al Señor pues antes de partir, pero tenía el rema del diezmo y lo hacía de todo corazón. Y una persona que ni la conoció ni nada, sino solo se acercó conmigo y me dijo, parte de la bendición económica que usted tiene es por lo que su abuelita sembró. Wow. Entonces, a mí me impactó porque esta persona no la había conocido y fue algo bien impactante porque yo supe en ese momento lo que mi abuelita, lo que para mí mi madre, ¿verdad? También había sembrado. Entonces, lo que tú dices, cómo puede llegar a impactar generaciones, ¿verdad? Yo que sí conocía a tu mamá, porque así le decía, para ella fue una madre, yo veía que esa viejita, con todo respeto, porque la amé yo también mucho, no había veces, pero sí apartaba el diezmo, aunque no hubiera. Sí. Y tal vez ella no pudo tener esa economía como ella hubiera querido, pero lo que ella hizo con sus hijos, porque yo veo ahora sus hijos, bien, y sus nietos, pues gracias a Dios no nos falta nada, entonces hasta yo arrebaté de eso, ¿verdad? Pero todo por lo que ella sembró y porque Dios es bueno. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo hermoso que has puesto, Señor, para que pudiéramos tratar este tema, Señor, sabiendo que tú tienes una bendición especial, Señor, para los de tu casa, Padre. Hoy en el nombre de Jesús te estamos suplicando, Señor, que tú vengas a poner el rema, el entendimiento, Señor, en aquellas familias, en aquellas cabezas de casa que quizá ahora no han cumplido con este principio, Señor, pero que tú toques el corazón, Señor, por amor a ti y por amor a su casa, Señor. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a las familias, que tú bendigas economías, que sanes tierras, Señor, que quizás hasta el día de hoy habían sido infértiles, Padre, para que tú, mi Dios, vengas a poner tu mano poderosa, Señor, en esos campos, para que sean fructíferos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús.
Te pedimos que bendigas la casa de nuestros hermanos, Señor, allá en Salamá, sus familias, Señor. Que toda la obra de sus manos, Señor, sea prosperada, Padre, en el nombre de Jesús. Pero te estamos clamando principalmente, Señor, para que tú prosperes primeramente el alma, Señor, y que se cumpla aquella palabra, Señor, que dice que sean prosperados en todo como prospera su alma, Señor. Bendícelo, Señor, bendice su casa, su mesa, su arteza, Señor, que nunca falte el pan y el alimento en sus casas, Señor, que ellos puedan ver la sobrenaturalidad, Señor, de tu provisión, papito lindo, en el nombre de Jesús. Pero también te estamos pidiendo, Señor, que nos des la capacidad, Señor, de permanecer fieles, Señor, hasta el día de nuestro encuentro contigo, papito lindo. Te lo estamos poniendo en tus manos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús hemos orado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, hemos llegado al final de este servicio virtual, digámoslo de esa manera, o programa, como usted lo quiera ver, donde hemos sido edificados a la luz de la palabra. Ya estamos, creo que todavía el otro lunes, todavía sería nuestro último lunes del año, ¿verdad? Entonces, ya nos estamos acercando y preparando para nuestra proclama profética. Hermano amado, por favor, si usted va a asistir a la proclama, escríbale un mensaje al hermano Joseph, si usted todavía no se ha anotado, para que podamos tener el número exacto de hermanos que van a ir. También les recuerdo que el día de mañana tenemos a las 7 de la noche nuestro discipulado de doctrina escatológica. No se lo pierda, están siendo muy hermosos, nos acompañan y nos auxilian en la administración de la palabra los hermanos de Tesoros del Ministerio. El día jueves a las 8:30 se reúnen mis hermanos de intercesión. Por favor, yo le suplico que si usted quiere adherirse, no al grupo, si usted quiere entrar uno que otro jueves, hágalo por favor. Estamos orando mucho por nuestra proclama profética, por lo que el Señor trae para nosotros y por nuestro amado apóstol y nuestra madre, la pastora Leti, para que el Señor los siga fortaleciendo y sigan estando bien para seguir siendo parte de nuestra edificación. El día viernes quiero decirle a los hermanos que vamos a cancelar nuestros ensayos porque queremos prepararnos bien para el día sábado, el cual vamos a hacer una media vigilia, vamos a hacerle fiesta al Señor, no para celebrar ninguna fiesta, no nos vaya a malinterpretar. Vamos a hacerle fiesta al Señor porque Él es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo que queremos es de que usted vaya a refugiarse a la casa del Señor y que no se vaya usted a contaminar con nada de lo que anda en la calle. Así que nos vamos a reunir a partir de las 6 de la tarde en las instalaciones de la iglesia para que podamos hacerle juntos fiesta al Señor y también comernos ahí un panito, ¿verdad? Y compartir en un momento de coinonía. El domingo 25 de diciembre tenemos nuestro servicio regular. Estoy todavía pensando si lo ponemos un poquitito más temprano por el motivo que le voy a decir a continuación. Al terminar nuestro servicio, queremos hacer una coinonía familiar en un lugar que se llama La Madriguera. Ya di la información ayer, pero por favor usted anótese con mi esposa o la hermana Nelly de Mistí, quien están ayudándonos a organizar esa coinonía. No es obligatoria, si usted quiere va, si usted quiere no va, porque por eso vamos a hacer el servicio y toda nuestra actividad normal en la iglesia, y al terminar el servicio pues todos vamos a irnos a ese lugar a pasar un momento de recreación y de coinonía juntos. Claro, está cordialmente invitado todos los hermanos de la iglesia para que juntos estemos un ratito. Yo creo que es necesario poder compartir. Si usted no conoce a otro hermano, ahí nos acercamos, nos saludamos, nos conocemos, ¿verdad? Nos reímos un ratito y también compartimos pues un respectivo pedacito de carne. Amén. Entonces yo creo que esos son nuestros anuncios para esta semana. Que el Señor le bendiga, lo guarde y nos vemos pronto. Amén. Que el Señor les bendiga, un fuerte abrazo y que tenga un bendecido descanso. Amén. Hasta pronto, mis amados.